¿Cómo se viven las mujeres lesbianas, transexuales, transgénero y bisexuales? Vivir libremente la orientación sexual e identidad de género y expresarlo sin temor son derechos humanos que deben ser respetados. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra es muy complicado, ya que la mirada hacia estas mujeres muchas de las veces no solo es de morbo, sino de discriminación y exclusión. ¿Qué hacer para lograr el reconocimiento y ejercicio de sus derechos? En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es Mujeres y Diversidad Sexual. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un programa muy especial. Fíjense que desde el 2014 en nuestro país, el 17 de mayo, se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Y parece que en lugar de avanzarle, como que vamos dando pasos para atrás. Pero además, mundialmente, no crean que nada más nuestro país. Esto es bien doloroso y sobre todo ahora hay muchos actos de violencia por transfobia. Pareciera que no solo no aceptamos a los diferentes, sino que además nos da mucho miedo. Entonces yo creo que hoy es día de dedicarle el tema. Por eso tenemos nuestro tema Mujeres y Diversidad Sexual. Hoy tendremos mujeres de todos los sabores y colores, señoras, señores. Y como ya saben, nos pueden seguir por diferentes medios, por si ahorita tienen que salir corriendo de casa. Sandra, bienvenida. Muy buenos días, gracias Fer. Y sí, como decías, pues recuerde que estamos a través de Facebook Live durante toda la transmisión para que nos pueda seguir desde cualquier dispositivo móvil, desde su computadora, también en la página de nuestro canal www.canal11.mx/diálogos, ahí puede encontrar los programas. Todos los programas por las tardes o al día siguiente de lo que sucede en vivo los puede buscar después en YouTube, así que si usted se perdió alguno de la semana también lo puede consultar o algún tema que sea de su interés, ahí están nuestros programas en YouTube. Esperamos todos sus comentarios a través de las redes sociales, ya estamos listos completamente en vivo para atender todas sus llamadas y aquí en el estudio tenemos un público maravilloso que nos acompaña y nos va a compartir sus testimonios. Muy buenos días y bienvenidos. Y claro, también queremos contar con su opinión, sus anécdotas, ¿por qué no? Sus dudas, su dolor en caso de que se hayan visto víctimas de algún tipo de homofobia. Llámenos o mándenos algún mensaje por las redes. Vamos a comenzar, y antes de que presente este maravilloso panel, con el testimonio de Claudia Rosas. Ella es chiapaneca. Estos testimonios que les vamos a presentar los logramos gracias a Semilla, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, AC. Claudia, que les mencionaba, ella vive en la comunidad de Villaflores, Chiapas, y para ella ha sido muy difícil porque es lesbiana. Vamos a verlo. Mi nombre es Claudia Rosas, yo soy originaria del estado de Chiapas, de un pueblo que se llama Villaflores en la región frailesca. Mi experiencia, ¿no? como lesbiana en un pueblo bastante conservador de Chiapas fue difícil. Fue muy difícil, ¿no? O sea, fue señalamientos, fue llevar un estigma, llevar en el cuerpo y trazado en el alma, ¿no? Un tatuaje muy, muy doloroso. Entonces, desde allí, ¿no? A partir de esta experiencia muy dolorosa también ha sido como el empuje para buscar otras respuestas y otras formas de sanación para el alma y para el cuerpo. Fue difícil porque en la familia hubo violencia, ¿no? Hubo palabras ofensivas que son difíciles de borrar, las instituciones como la escuela, ¿no? Donde supuestamente estamos a salvo, donde hay generación de conocimientos y de una ética y una formación ciudadana, son espacios violentos, ¿no? Son espacios que señalan, que estigmatizan la diferencia, porque están cumpliendo finalmente con la misión del sistema, ¿no? De eliminar las diferencias y de homogeneizar a la población y castigar a quien se salga de la norma. Para mí ha sido un privilegio, ¿no? Poder salir de casa
y encontrar mujeres feministas que me han acogido y me han enseñado con su experiencia, con su conocimiento, a cuestionar, porque desde mi niñez, desde mi infancia, yo no cuestionaba nada. Yo me sentía una mujer enferma, una mujer que no merecía la vida porque era lesbiana. ¿Quién soy yo? Me decía. Porque en la familia me decían niño, me decían mi madre, ¿no? Mi padre, decían que yo quería un hombre, yo quería un varón, quería un hijo. Bajo un sistema patriarcal que se valora, ¿no?, el ser hombre, nacer mujer, fui rechazada. Y como querían hombre, pues me enseñaron a ser un niño, me enseñaron a ser un varón. Entonces, obviamente, la sociedad me castigó, ¿no? Porque dices, si eres mujer, ¿cómo quieres ser hombre? ¿No? Entonces, la teoría me ha salvado, ¿no? Las feministas me han salvado. Las mujeres que han luchado, ¿no? Las mujeres que salen a marchar, las mujeres que han gritado, ¿no? Las mujeres que luchan, han sido mis maestras, ¿no? Y poco a poco, para mí el feminismo es un camino de sanación. Qué fuerte la expresión que usa Claudia. Es esas ofensas que le tatuaron con dolor desde pequeña. Pero ahora yo quisiera preguntarles, arrancamos contigo, Al, porque si está difícil en una sociedad como la nuestra y pensamos en ciudades grandes, diversas, en un gran mosaico heterogéneo, pues ¿qué pasa en un pequeño poblado como le pasó a Claudia? Alejandra Bux, psicoterapeuta especialista en estudios de género, directora general del Centro de Salud Mental y Género. Sí, gracias, Fer. Bueno, pues antes que nada agradecer el tema porque creo que es muy importante poderlo visibilizar desde un lugar donde podamos decir la verdad de lo que está sucediendo en relación a las mujeres y la diversidad sexual, porque por lo general se habla mucho de los hombres homosexuales y claro que también es muy importante tema. Sin embargo, el hecho de ser mujer simplemente hace que a través de este sistema patriarcal a lo largo de los años hayamos sido invisibilizadas. Y entonces, si a esto le sumamos ser mujer lesbiana, ser mujer transgénero, ser mujer transexual, ser mujer bisexual, hace que de alguna manera se conjunten dos situaciones difíciles en un sistema como este. ¿Qué es esto? Ser mujer y además elegir una orientación o una identidad de género diferente a la que la sociedad acepta, que sería lo que se le llama la parte heteronormativa. Entonces, por supuesto que en el testimonio de esta mujer que valientemente habla y visibiliza lo que le sucede en una comunidad pequeña como Chiapas, ¿sí? Lógicamente se dan muchas cuestiones que tienen que ver con usos y costumbres también. Ella dice, en mi casa querían a un hombre y entonces a mí me enseñaron a ser como hombre y lo validado es ser hombre. Ahora, por otro lado, aunque a ella le hayan enseñado a ser hombre, si ella no hubiera también tenido la, sensación, la orientación a querer ser una mujer lesbiana, probablemente aunque hubiera recibido toda esta información, claro, no habría ido hacia este lugar, cosa que es muy importante validar la parte de decir esto es lo que yo quiero. Y entonces ella dice algo muy importante que para mí es valiosísimo, como lo fue para ella, que habla de la teoría feminista. La realidad es que el día de hoy podemos hablar de temas como homosexualidad, como lesbianismo, como la parte transgénero, transexualidad, bisexualidad, gracias a la teoría feminista, porque fueron las feministas quienes empezaron a poner sobre la mesa estos temas. Primero, ir por los derechos de las mujeres en todo tipo, y en este caso, lo primero que tenemos que no dejar de vista es que todas somos mujeres, ¿sí? Independientemente de si hemos decidido ser mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales, mujeres bisexuales, transgénero o transexuales. Entonces, el problema medular es el valor, o más bien el poco valor que se le ha dado a la mujer, ¿sí? Ser mujer no vale en un sistema patriarcal. Por eso es que hace tanto ruido y por eso es que es tan importante crear espacios como estos, porque desafortunadamente al no tener visibilidad, al no tener derechos sufrimos muchas cosas.
Me acuerdo de Alejandro Brito que me decía que la homofobia viene del machismo directamente, por ese no valer ser mujer. José de Jesús González Salazar, psicólogo, terapeuta sexual y de pareja, y bueno, del grupo interdisciplinario de psicología. ¿Es GIPS o GIPS? Sexología, GIS. Sexología. Ah, ya decía. Oye, José de Jesús, cuéntame. Me inquieta cuando refiere Claudia, como que no había un lugar a donde pudiera estar tranquila y segura. Así como cuando juegas a las traes, pues está la VAS, ¿no? Claro. Y esa VAS podría haber sido, pues, tu escuelita, tu casa, no sé, la iglesia, No, bueno, aquí no había. En todos lados ella sufría esta violencia y seguramente muchas otras mujeres lo sufren, calle, escuela, donde sea. Claro, y es que me parece muy importante, y estoy totalmente de acuerdo en lo que comparte Alejandra, la diversidad sexual es algo que ahora se ocupa muy amplio, que dice mucho y a la vez no dice nada. O sea, de repente es tan amplio el paraguas que vale la pena al menos pensarlo en cuatro partes. Uno, lo que es el discurso académico de la diversidad, que tiene más un carácter descriptivo para explicar algo. Como de botica, ¿no? Sí, como decir, oye, Poner esto es esto y etiquetas. son estos y son tantos y tal, ¿no? Es que es una parte importante del conocimiento. Hay una parte política, que por eso LGBT te dice, tal, tiene un sentido político, no tiene una intención académica. Hay una intención política de por qué hacer este constructo. Pero hay otros dos elementos que son a veces los que menos se tocan. Uno, que tiene que ver la experiencia de las personas ante lo otro, que regularmente les provoca miedo, les provoca angustia y que se refleja en los odios, en la homofobia, en la violencia. Y ese es todo un espacio de trabajo sumamente importante. Pero incluso como terapeuta creo que la parte más importante y donde aterrizo lo que dices es la experiencia de sentirme diferente. No tiene que ver ya con la construcción política, no tiene que ver con que si soy o no soy, es mi experiencia, cómo me siento yo al no verme reflejado en los otros o al verme hecho a un lado de los otros. Wow. Y entonces sí, es donde dicen, no hay vas, o sea, ¿a dónde me acerco? Porque no son los amigos, no es la casa, no es la iglesia, no es... Nada, o sea, ni nadie ¿dónde me están protege? Los que son como yo? Oye, y además cuando la familia es la que rechaza, que es el primer Como lugar. decía también Claudia, ¿no? Aquí, Golpes. justo nos dicen en una llamada, Fotos Radio en Facebook, desgraciadamente el mayor rechazo lo ejercen los parientes diciendo que no educaron así, preguntan qué hicieron mal, se niegan a aceptarlo, culpan a las amistades, etcétera. Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, director de Instituto Oikos Centro Integral. ¿Qué pasa? Porque también pareciera que le trasladamos ese dolor y ese terror a que todos se den cuenta a la familia, ¿no? También los van a agredir a ellos. Bueno, pues la historia de las mujeres y la diversidad sexual es una historia de doble invisibilización. Decía la comandante zapatista Ramona que ser mujer y ser indígena era doble opresión, pero también doble lucha y doble liberación. Wow. Ajá. Aquí diríamos más lesbiana, sería triple opresión, ¿no? Entonces tenemos que, si vamos a estudiar toda la parte de las mujeres, hay una invisibilización tras invisibilización, opresión tras opresión. Si vemos por parte de la diversidad sexual también. Entonces aquí se juntan dos estigmas que van a hacer que la mujer no solamente lo viva como una parte social, sino muchas veces, como nos dijo el testimonio, como un autoestigma. Yo me sentía una mujer enferma, hasta que conocí, ¿no?, el camino sanador del feminismo, qué bonito, ¿no? Es decir, creo que si vamos viendo desde los nombres de las mujeres que les hemos puesto, o los hombres les han puesto tradicionalmente en la cultura, no vienen de un origen empoderado, sino de sumisión. Por ejemplo, la dama quiere decir domada, dominada, es la abreviación en latín de la que no sale del domus, que es la casa, de ahí viene mi domicilio, lo doméstico. La dama es la encerrada en la casa, wow. La dama, domada, dominada. También, por ejemplo, mujer viene de mulieribus, de molusco. Séneca dice, no, es sin forma, decía, sin voluntad. Y entonces Séneca decía que la mujer era pasiva por naturaleza. Entonces la propia palabra mujer trae una connotación peyorativa, la palabra dama, femenina, tiene dos etimologías, una antigua romana que quiere decir felamina, la que amamanta, y la que decidió no amamantar, no está nombrada.
Y luego Santo Tomás de Aquino lo redefine diciendo que es la que tiene menos fe. Si lo que nos acerca más a Dios es la fe, y lo que nos aleja de Dios es no tener fe, dice, la mujer es feminus, femenina. Ajá. Y entonces, si vamos haciendo análisis de los nombres de las mujeres, hay toda una historia de invisibilización. Dentro del movimiento gay también, dentro del movimiento gay, si yo digo homosexual, la mayoría de nosotros o nosotras podemos pensar en un varón homosexual, como decía Alejandra. También ahí hay una invisibilización. Y entonces las compañeras lesbianas dentro del movimiento, que antes era movimiento simplemente era de liberación homosexual, que se incluía a todos, todas y todes, dijeron, no, otra vez estamos innombradas, invisibilizadas. Sí. Y entonces empezaron a decir, por favor, digamos, movimiento lésbico homosexual. Claro. Pero después nos dimos cuenta que no eran las únicas no nombradas, sino que estaban las bisexuales, que estaban las personas trans. Y entonces que había una gran diversidad sexual de no nombrados, no nombradas, es decir, invisibilizados, y en la mujer se juntan estas dos. ¡Guau! Raquel Ramírez Salgado, doctora en comunicación y profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec, comunicóloga feminista egresada de la UNAM, colaboradora del sitio mujeres.net. Aquí la pregunta es, ¿por qué incluso a mí me tocó ver hace ya casi un año esta marcha que hubo de mujeres? Rechazaron tajantemente a transexuales. Un grupo no estaba de acuerdo en que las trans marcharan con ellas. Bueno, es que es toda una discusión eso, ¿no? Es toda una discusión. No sé si vamos ya como a corte porque me gustaría Estás oyendo la musiquita. Sí, profundizar en eso, porque es muy complejo y es como un tema, me parece crucial, ¿no? ¿Te parece que regresando lo explayamos igual eso de por qué es político el LGBTTIA? Y cuando se empezó a mencionar la palabra exacto, lesbiana. porque no es tan antiguo eso. Oye, ya no nos da tiempo, llamando. Pero nos saludan desde Costa Rica, Tony Benavides, nos ven en todo el mundo, saludos. Regresamos. Yo tuve relaciones satisfactorias y cuando tenía una relación con un hombre, pues no había ningún problema. Cuando tenía una relación con una mujer, el sentido común me decía, y nos decía a mi pareja y a mí, que teníamos que ocultarnos, porque veíamos mucha violencia afuera. Entonces, las relaciones con las mujeres las viví diferente. Las viví, yo te estoy hablando de joven, las viví ocultándome con miedo. La gente no entiende cómo te puedes sentir atraída afectiva y eróticamente hacia los dos géneros, ¿no? Y creo que son muchos los estereotipos que nos ha dado esta sociedad como para que no entendamos que existen también las bisexualidades. Y existen, lo digo en plural, bisexualidades, porque bisexualidades hay muchas, de cómo se viven, cómo nos vivimos los bisexuales, son de diferentes formas. Hay muchas personas que cuando están con un hombre, muchas mujeres que cuando están con un hombre dicen que son heterosexuales y se asumen de esa forma. Hay otras que cuando están con una mujer dicen, bueno, pues soy lesbiana. Yo digo, cuando estoy con un hombre o cuando estoy con una mujer, digo que soy bisexual. Entonces esa es una parte que tú asumes en tu vida y que no tienes por qué decirla al mundo, pero a mí sí me gusta mencionarlo porque creo que lo que no se nombra no existe y yo quiero nombrarme para existir. Entonces, te digo que yo he vivido relaciones muy buenas, excelentes relaciones he tenido con hombres y con mujeres, pero creo que consiste más no en que sea bisexual, sino en que yo vivo mi sexualidad libremente. La sexualidad libre es lo que nos hace, creo yo, mejores seres humanos. Y considero, estoy segura, que yo he vivido unas relaciones excelentes
porque soy libre en ese sentido. No tengo a quien demostrarle lo contrario, me asumo como tal. Qué interesante que esté tan tranquila y en un estado tan placentero, pero rodeada de libros. Es decir, la información nos hará libres. Sí, ¿Verdad? definitivamente. Esa es la gran pelea que traemos contra quien no tiene información. Sí. Eso es fuerte. Te dejamos a ti Sí. con la palabra, compañera. Sí, bueno, es que diste un punto clave. Creo que te refieres a la marcha del año pasado, del 24 de abril, que fue una iniciativa de mujeres feministas. Y bueno, me parece que es súper importante hablar de esto porque se ha insistido desde varios grupos en que las mujeres que abogamos por espacios para mujeres somos transfóbicas o que no hay este reconocimiento de la diversidad sexual de las propias mujeres, pero no es así. Hemos hablado desde el ámbito de la cultura, pero yo quisiera hacer como un poco de historia, hablar desde lo social, desde esa dimensión y de las relaciones históricas de poder que hay, ¿no? Porque se hace una clasificación a partir de lo que simbólicamente significa cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esta dimensión de la sexualidad va a dar una experiencia situada a cada una de las personas, ¿no? Y claro que va a estar normada por la cultura, por el contexto histórico y demás. Entonces, lo que nosotras decimos, ¿verdad? Las feministas que vemos desde una perspectiva radical las relaciones de poder, hablamos justamente de esta experiencia que llevamos las mujeres cis o nacidas biológicamente y lo que entendemos que para el sistema representa nuestros cuerpos por esta condición de reproductibilidad. Eso es un componente muy importante. Ahora, nadie está diciendo que las mujeres trans no sean mujeres, simplemente estamos hablando de experiencias diferentes, de experiencias situadas. Y bueno, pues en realidad la discusión del año pasado con respecto a la marcha fue que hubiera contingentes separatistas y hubiera contingentes mixtos. Es decir, que las mujeres fuéramos las protagonistas en esa marcha, ¿no? Y al final se podía adherir quien quisiera, Claro. al final de los contingentes, Exacto, ¿no? pero aquí es muy importante puntualizar con respecto a algo, ¿no? Me voy a ir con otro ejemplo. No sé, cuando son las marchas, por ejemplo, en conmemoración de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en esas marchas, ¿quiénes protagonizan? Los padres y claro, madres, las familias, ¿no? evidentemente. Y las personas que, bueno, nos adherimos, no somos protagonistas, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues era una marcha impulsada por las mujeres, feministas o no feministas, y nosotras teníamos que ser las protagonistas. Por eso aludíamos a estos espacios de separatismo, contingentes mixtos, ¿no? Además que el separatismo no es un capricho, es toda una práctica política que tiene un contexto histórico, que está basada en reflexiones. Y además sí quiero decir que tanto en la marcha del 24 de abril como en esta del 8 de marzo hubo agresiones a compañeras por parte de hombres. Tanto, ¿Hombres, pero trans No. o hombres vestidos de varón? No, bueno, hombres cis, hombres nacidos biológicamente, sí. Bueno, se heterosexual. mencionó al grupo Francisco Así es, Villa, ¿no? en la marcha del 8 de Al marzo. frente. Entonces, y también hay prácticas de acoso sexual hacia las compañeras. Entonces también es importante, y eso no lo dicen los medios. También por eso yo, como comunicóloga, me parece muy afortunado este espacio, hablar particularmente de las mujeres, por esa invisibilización que hay y toda esta construcción que hacen los medios de comunicación de las mujeres lesbianas, o no están o cómo están nombradas, ¿no? También a partir de todo un establishment, no se ve en estas series como The L Word, por ejemplo, ¿no? Estas series estadounidenses en donde representan a cierto tipo de mujeres lesbianas dentro de un mundo de consumo, ¿no? Y que es complaciente para el sistema. Entonces, me parece por eso muy afortunado hablar de la propia diversidad de las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, el 17 de mayo, la próxima semana, que es este día de la lucha contra la homofobia, pues no se habla de la lesbofobia, ¿no? Que es una práctica muy particular y que, bueno, todo este tipo de rechazos y de odio hacia la diversidad sexual, pues tiene un componente misógino, que es el brazo ideológico de los sistemas patriarcales, ¿no? Entonces, sí, como puntualizar en esta parte de por qué insistimos en estas discusiones, pero no quiere decir que seamos transfóbicas, no es que sea una exclusión a manera de capricho, sino que hay toda una movilización política, una concientización, una reflexión dentro de los grupos de mujeres, ¿no?
Oigan, y las diversidades dentro de las diversidades, la bisexual, ¿no? Que antes también decían, es que no se ha definido. Y también por esto... ¿Y sabes qué, Fer? A mí hoy me parece, está indefinido. Es que, mira, yo creo que ahora lo que comenta Raquel es muy importante en relación a toda esta parte ideológica que hay detrás. Y creo que un punto importantísimo del programa de hoy es poder, como decía yo al principio, visibilizar, ¿sí?, la lesbofobia, la transfobia, ¿sí?, la bifobia, porque yo creo que tenemos que ubicar que desafortunadamente debajo de todo esto está justamente la negación a darle una validez, un valor importante a la mujer, ¿sí? Efectivamente han pasado desafortunadamente todas estas situaciones que acaba de compartir Raquel. Sin embargo, a mí me parece que también es importante ubicar que no es que se esté negando la presencia de las personas, las mujeres transgénero, las mujeres transexuales, las mujeres bisexuales, sino más bien me parece que lo que estamos tratando de hacer es dar un lugar y ubicar cuáles son las cosas negativas que como mujeres lesbianas, transexuales, transgénero y bisexuales podemos estar viviendo, ¿sí? Porque esa es la parte que está como de fondo. Incluso tenemos que recordar que en 1975 fue la primera vez que se utilizó la palabra lesbiana, ¿sí? En el 75 apenas, que fue cuando se hizo la primera conferencia de mujeres, ¿sí?, aquí en México. La última conferencia de mujeres fue en 1995, desafortunadamente, en Beijing. Y digo desafortunadamente porque ya no se siguieron haciendo estas conferencias que van dirigidas a través de la CEDAW hacia la posibilidad de evitar, de eliminar la discriminación de género. ¿Qué las detuvo? El sistema patriarcal, las detuvo la postura misógina, las detuvo el machismo, ¿sí? Y ahí hay una mujer que ha estado trabajando, hay muchas mujeres trabajando en México y en todos los países, pero una en especial es Jean Shinoda Bolen, que es una mujer que vive en Estados Unidos, de ascendencia asiática, que ha trabajado mucho porque se trate de poder hacer la siguiente conferencia después de tantos años. Entonces, en el 75 se utiliza la palabra lesbiana, ¿sí?, en la agenda pública y de manera política. Ahí es cuando empieza a visibilizarse la palabra lesbiana y por lo tanto a visibilizarse un poquito el movimiento lésbico. ¿Por qué mencionan tanto el asunto político? Digo, para que nos quede claro con peras y manzanas a quienes no estamos tan informados, sobre todo por qué una palabra puede ser tan fuerte y entonces llevarte a la agenda política. Justamente creo que es lo que importa mucho, porque alguien puede escuchar lo que están compartiendo y decir, ay, pero ¿por qué tan complicado? ¿No? Sí. Pero es que no se trata solo de ello, no es una cuestión de embones, es una cuestión de hacer visible, de ganar espacios, de asignar recursos, ¿no?, de generar políticas, de generar acciones de gobierno, y por ello es muy importante estas discusiones, ¿no? Ese es un ámbito sumamente importante. Está el ámbito personal y el trabajo, que es en otra capa, pero este en particular, creo, y para quedarme en ese punto nada más, es si no hubiera estas manifestaciones, si no hubiera este trabajo, este cabildeo, muy seguramente las condiciones serían igual, la mujer seguiría sin votar, la mujer seguiría sin acceso a los estudios y por supuesto sin ese reconocimiento a su diversidad. Aquí voy a ser abogado del diablo, porque no saben la de comentarios, sobre todo uno que está todo el día en las redes, ahí sí es como el circo romano. Como el circo romano, dicen, ¿por qué entonces piden un trato especial si lo que quieren es un trato igualitario? Pero es que no es un piden condiciones especiales, según ellos. No se piden condiciones especiales, se pide simplemente un trato igualitario. Es decir, equidad, hay un meme que me gusta mucho que dice, igualdad es la misma barda y aunque sea chaparrito, alto, mediano, ahí a ver cómo se asoman y el alto es el que puede. Equidad es ayudarle al chaparrito, compensarle las diferencias. Hay una deuda histórica con las mujeres. Entonces hay un trato equitativo en este caso. Equitativo quiere decir... Bueno, con las mujeres igualitario, pero en otros casos equitativo. Pero además significa compensar,
por todo el daño histórico que se ha hecho a las mujeres y en específico a las mujeres lesbianas y de la diversidad sexual, es compensar la carrera. Tú puedes decir, ay, bueno, pues ganó un chavo bien comido, de una colonia rica de aquí de México, la misma carrera que un chavo pobre que no desayunó, que no comió, que no cenó, pero había igualdad, salieron de la misma meta y había, salieron de lo mismo y llegaban a la misma meta. Pero las condiciones no son las mismas. Y entonces se llama compensación lo que se está haciendo. Es una discriminación compensatoria. ¿Qué quiere decir? Hay que poner más o menos las bases para que alcancemos todos, con la desigualdad que tenemos en la historia, las mismas metas. Y a las mujeres les toca un poco. Ejemplo, a mí no me gusta como utilizar la palabra discriminación positiva. No sé, a mí me parece que desde el principio de equidad podemos como apelar más desde ahí, por esto que mencionas de la deuda histórica, porque las sociedades no se han estructurado en condiciones de igualdad, sino a partir de la exclusión y de la discriminación de sujetas muy particulares. Pero además aquí hay una clave importante, o sea, las medidas equitativas o lo que desde la administración pública se habla como de acciones afirmativas o de cuotas son temporales. Sí. Esa es una clave muy importante, o sea, que no son dádivas además, o sea, ha habido todo, incluso para construir esto que conocemos como las sociedades democráticas, que sé que es como muy abstracto, ¿verdad? Y tal vez muy impreciso, pero incluso hubo una participación muy importante de las mujeres y que no se vio compensada, ¿no? Bueno, a nivel político, fíjense dos cosas muy curiosas, ¿no? Ya quedó la cuota como algo fijo, sin embargo, no se quiso revisar esto de la violencia política. Sí. Y eso sí, no se pudo tocar, incluso era una mujer a la que le tocaba seguir la sesión y la suspendió. Y pues lo estamos viendo, hay violencia política, mujeres que han ganado la presidencia municipal o ser algún otro puesto y su propio partido no las deja ejercer, algún otro integrante, perdón. Miren, por ejemplo, tenemos aquí testimonios para ilustrar ya con casos concretos lo que nos están diciendo nuestros panelistas. Alicia dice, yo soy lesbiana de 72 años, he tenido la experiencia del rechazo absoluto en la familia, en la universidad, en mi profesión, yo soy médica, y en la iglesia. Como lesbianas hemos pasado muchos abusos y discriminación y los felicita a todos ustedes. También dice aquí una persona en Facebook, soy una mujer transgénero y la batalla por obtener el respeto de los demás día a día, mostrándonos, haciéndonos visibles ante la sociedad. No debemos vivir ocultas en las sombras, somos una minoría dentro de otra, en la cual somos igual discriminadas por el grupo que se supone que formamos parte. Me encanta su programa y dice que mejor que Fernanda Tapia para tratar este tema. No, bueno, gracias sí, pero por lo que eso implique. Oigan, pero además, ¿cómo defendernos ante el castigo social de no seguir la norma? Sí. Porque qué terror. Imagínense, 72 años, calcúlenle que se descubrió lesbiana hace 50. Pero bueno, es que ni se mencionaba, por el amor de Dios, cómo se defiende uno de una forma inteligente sin andar con con un sable desenvainado, ¿verdad? Y repitiendo el odio que nos arrojan encima. Recordar que se consideraba una enfermedad. Exacto, además tiene mucho que ver con informarnos. Además, yo quisiera poner ahí un ejemplo de una mujer que, voy a decir el nombre porque es importante visibilizarla. Hay un blog donde aparecen mujeres transgénero dando su testimonio y una de ellas es Priscila Pastrana. Ella abiertamente cuenta cómo desafortunadamente fue discriminada en un lugar al que ella asistía, ¿sí? Ella es una mujer transgénero que asiste a un lugar de yoga en Santa Fe y es discriminada porque le están pidiendo su identificación donde verdaderamente les pueda demostrar que ella es mujer para poder utilizar el baño de mujeres, ¿sí? Entonces, va desde ese tipo de discriminación, que es terrible, hasta los asesinatos. Bueno, los asesinatos, ¿qué te puedes decir? Las violaciones a lesbianas para que se curen, correctivas. A transgénero. Oigan, sí. Pero eso fue toda una discusión en unas Olimpiadas. Que, tú colocas por cuerpo
pues, acá a los que parecen ser mujeres, ¿no? Y acá a los que parecen ser hombres. Pero entonces una tenista metió la cizaña y dijo, pero ¿y qué tal que hay mujeres que se me quedan viendo con lascivia? ¿Tendría entonces que haber otro cuarto baño? No, bueno, ahorita tenemos que debatir de eso, por favor, porque no saben cuántas telarañas todavía hay en las cabezas, señoras y señores. Vámonos una pausita, queremos conocer su opinión, su vivencia, sus dudas. Platíquenos, aquí están los especialistas. Oigan, y yo los invito para continuar con este tema, a escuchar a Abigail. Ella, pues, nos va a demostrar cómo el reconocer los propios derechos es así como un paso gigantesco en la historia personal y grupal. Vamos a ver. Realmente para mí fue una alegría que me hayan dicho, ¿sabes qué? La ley se aprobó de identidad de género. Me da un gran orgullo, porque pues es una gran necesidad como de la población trans el tener nuestra identidad de género, ¿no? Pero no nada más en cuestión de un papel, sino también en una constatación de un respeto. La parte que sí me angustia y que sí me da como que un dolor de cabeza es en la cuestión que, bueno, ya tenemos nuestra identidad de género, pero ¿qué es lo que pasa realmente con los servicios? Al ir con mi documentación, a ir con un currículo, a ir con una identidad de mujer, no me es suficiente para que ellos me puedan emplear, por el cual me deprime y me da una irritación y me da una impotencia el decir, ¿por qué? Si yo tengo habilidades. Yo cuando voy a pedir trabajo, voy con toda la emoción, con toda la energía, con todo lo que se pueda pedir para una buena presentación, la documentación en regla, ¿no? Y dices, ¿ahora cuál va a ser el pretexto para que tú no me des trabajo, ¿no? Realmente no me lo dicen literalmente, ¿sabes? O directamente, no te puedo dar trabajo porque eres transexual. No me lo dicen, pero sí hacen esto. Me escanean de pies a cabeza porque están viendo que mi documentación está bajo un nombre de mi identidad de género. No nada más es compromiso de la ciudad, ya lo hizo, ya hizo la legislación. Pero ahora creo que también el compromiso importante y mayor es la sociedad. En este caso, que identifiquen que así venimos en esas presentaciones, pero también que somos seres humanos, que sabemos amar, querer, respetar, ¿no? Que también tenemos respeto y tenemos derechos. Ahí la historia de Abigail. Nos quedamos con algunas dudas antes de darle acá a nuestros testimonios y a nuestro público. Raquel, ¿qué es cis? Cuando hablaste ya ves que estábamos hablando de lesbo, homosexual, bisexual, ¿qué son cis? Digamos que, para decirlo rápidamente, son las personas que nacen biológicamente con un sexo determinado. Sin embargo, hay que poner como a discusión esta parte de la naturaleza, es decir, si solamente por tener cierto tipo de genitales vas a clasificar a las personas en un sexo determinado. ¿Me explico? Ok. Porque estamos viendo aquí justamente que la diversidad sexual implica el romper con estas clasificaciones biologicistas, ¿no? Entonces, digamos, las personas nacidas biológicamente con ciertas características sexuales, pero que desde luego con el paso del tiempo las personas tenemos el derecho, además de adoptar la identidad sexogenérica que nosotros deseemos, ¿no? Pero hay que rebasar también la creencia de que las mujeres solo somos incubadoras. Eso sí, sagradas, pero incubadoras, ¿verdad? Entonces, ya de ahí, o de que el sexo solo es para reproducirse, que hace una pregunta muy divertida siempre Juan Carlos, que dice, a ver, piénsele, ¿cuántas veces han tenido relaciones este año? ¿Cuántas han sido para tener bebés? O sea, y ya de ahí empezamos a romper semejante ocurrencia, ¿no? Claudia, por favor, primero acá, Sina, perdón. Sina, ¿de qué agrupación vienen? Hola, Fernanda. Nosotras venimos del Closet de Sor Juana, Josefina y yo. Somos colaboradoras. Es que el nombre es bien bonito. ¿Verdad? El Closet de Sor Juana. Y ya cuando el closet es aparador, pues ya, ¿verdad? Ni para qué pelearnos. ¿Y qué hacen? Cuéntanos en el Closet de Sor Juana. Nosotras somos una organización de lesbianas feministas. Estamos de manteles largos porque cumplimos 25 años de existencia en México. Somos la organización lésbico-feminista más antigua que hay en México.
Nosotras tenemos un amplio trabajo con mujeres lesbianas, nos importa mucho la participación política, ahorita hay que discutir un poco más sobre qué es la participación política de las lesbianas. Tenemos una línea también de activismo, tenemos también una línea de investigación y de incidencia para el reconocimiento de los derechos humanos de las lesbianas y también, por supuesto, nosotras somos unas lesbianas aliadas de las compañeras bisexuales y de las mujeres trans. Nosotras pensamos que el sistema de opresión que discrimina tanto a lesbianas, a bisexuales y a mujeres trans es el mismo. Entonces, para nosotras es bien importante trabajar de manera aliada. Para que al público y a nosotros los de a pie nos quede muy claro, un ejemplo de qué se está pisoteando y qué se quiere lograr. Así, alguna historia que haya llegado ahí con ustedes a la organización, que nos pudieran compartir. Bueno, pues voy a hablar un poco a título personal de mi historia. Yo soy lesbiana desde los 15 años, llevo 17 años siendo lesbiana y desde la adolescencia viví muchísima discriminación, he vivido discriminación históricamente, efectivamente he tenido discriminación en la escuela, en el trabajo, en la universidad. El último caso de grave lesbofobia que tuve fue hace unos 3 años, tuve un ataque lesbofóbico en el metro, con la que era mi compañera en ese entonces. Un señor nos ofendió verbalmente, nos golpeó. Tuvimos una denuncia por discriminación, una denuncia penal, porque en la Ciudad de México es un delito. Claro, se puede denunciar y no nada más ante derechos humanos, se va uno directo al juez. Fue una denuncia penal. Desafortunadamente, aunque está penado, no es difícil de probar, no procedió. ¿Y con todo que las golpeó? Sí. Ya ahí olvídate de discriminación, no hubo agresión. Efectivamente. Entonces, y no procedió. No procedió. Bueno, entonces es importante que a pesar de que no proceda, sigamos con el ejercicio de claro, denuncia. Hay que denunciar. Así es. Oigan, ¿y se abocan solo a mujeres citadinas o también hay algún tipo de trabajo en otro tipo de comunidades? A ver, igual Josefina después. Perdón, sí, José, pégate bien. Para nosotras, como ya mencionamos, ha sido importante poder trabajar con compañeras en los estados, ¿no? Nosotras hemos trabajado en un programa que se llama el Comal de Incidencia, que es un programa justo para el fortalecimiento de la participación política. Me encantan los nombres que usan las compañeras porque más claro ni el agua. Exactamente, ¿verdad? De las compañeras de colectivas y organizaciones lésbicas y feministas, lesbofeministas en los estados. Entonces, hemos trabajado a lo largo de 3 años con distintas compañeras de Guanajuato, hemos trabajado con compañeras de Monterrey, hemos trabajado con compañeras de Hidalgo, hemos trabajado con 16 en 16 distintos estados para poder hablar de qué pasa con el activismo de las lesbianas, ¿no? Porque a pesar que colaboramos en organizaciones feministas o a pesar que colaboramos en organizaciones LGBT, necesitamos otros espacios en donde sí se atiendan nuestras necesidades, aunque podría parecer, digamos que orgánico, que sí fueran atendidas en nuestras propias organizaciones políticas. Ok, y ahorita nos van a hablar de la política, ¿eh? Claudia, adelante. Hola, buenos días, mi nombre es Claudia, vengo de la Fundación Arcoíris. Nosotros lo que hacemos es incidir en actores estratégicos para protección de los derechos de las personas que han sido discriminadas por su sexualidad, ¿no? Como un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, se acercan con nosotros varias personas para decirnos para pedirnos asesoramiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, discriminaron a un chico, a una chica trans, y nos dicen, oigan, ustedes tienen contactos con abogados, con abogadas que se especializan en esto, porque hay que entenderlo, claro. Sí, claro, y entonces nosotras le damos todo ese seguimiento, ¿no? Todo ese acompañamiento a las personas. Es que no es lo mismo, digo, si tú tienes enfermo un bebé, vas al pediatra, que a veces es piedrota, pero bueno, como dice el doctor Lamovia. Sí, para jóvenes hay muy pocas clínicas, todo, pero también en estos casos, tanto médico como sexual, como político, deberían de entender, y ahí hace falta un cariz especial. Fíjense que hubo un caso muy triste hace unos días de una compañera draga
que iba, wow, vestida flashing, o sea, a mí me hubiera encantado tenerla en un museo. Sí me explico, como visitante. Sin embargo, trató de entrar al Museo de Memoria y Tolerancia y tuvo, un muy infortunado encuentro con el poli. Hay que aclarar, fue con un personaje de seguridad. En el museo, bueno, ellos dijeron, no puede ser, seguramente es que no quiso pagar el boleto. Bueno, no es que no la dejaron llegar ni a la caja. Y es que ahí es donde está el detalle. A lo mejor el museo y sus integrantes están sensibilizados para respetar las diferencias, aceptarlas, pero ¿qué tan sensibilizados están los que son el primer contacto con el público? Creo que Vigilantes, es muy importante, Fernanda, sensibilizar como política pública Exacto. en todas las instituciones públicas de salud, en la PGR, el MP, y en los el polis sistema del judicial, metro, ministerios públicos, porque no proceden las demandas, porque no hay una sensibilización, hay un común denominador. Ya vimos la chica asesinada, Leslie, en la UNAM. Lo primero que se argumentó de por qué la mataron fue su vida privada. Oye, no tiene nada que ver, haya tenido la vida privada. No, y que además haya tenido, estaban rompiendo nadie tiene derecho a matarla. una regla de cuando se trata de un feminicidio, tú no puedes hacer pública la vida privada de la persona que está investigando. Pero ¿sabes qué? Es que como esto no se ha normalizado, no se ve en la tele, ni en los comerciales, ni en los espectaculares, ni en los libros de texto, ya ni siquiera explicadito, que se vea. Vamos, es que hay un autoestigma además. Entonces son dos facetas. Uno, primero, que no hay todo un cansancio ante una instancia pública, de que yo sé que voy a llegar a ser nuevamente victimizado, victimizada, pero además hay un autoestigma con el que hay que trabajar. La mujer en la diversidad sexual tiene que trabajar con dos autoestigmas. Primero, tiene que reconocerse como persona valerosa y valiosa de todos los derechos igualitarios. Y después como una mujer en una condición diferente en la que tiene que hacer una doble lucha. Y el creer que no tiene derecho, que no merece ser feliz, que no merece tener novia, que no merece tener pareja, etcétera, hijos, hijas, familia, es un autoestigma. Entonces, si una persona no siente que tiene derecho a ser feliz, mucho menos puede llegar a la instancia pública a exigir. Pero y estas personas nunca se les educó en ello, ¿sí me explico? Venimos de una bola de telarañas en la cabeza, que no se les dio ni siquiera un curso para tratar de borrar o resetear el chip, está del terror. Por eso decimos, el señor que no dejaba pasar el poli a esta mujer invidente con el perro Lazarillo, se le armó un broncón con la gente alrededor. Ojalá sí se armara cuando está pasando algo con una trans, con una lesbiana, sí me explico, claro. Pero no es el caso. Y si seguimos ahora sí que aceptando que en un libro de texto aparezcan las familias diversas como aquellas que tienen muchos tíos y abuelitas y que son muy grandes, no vamos a avanzar. Y así está ahorita, Perdón, pero así está ahorita. Hay adelante. Que tener enojo el discurso políticamente correcto en el que se mueven muchas instituciones, muchos políticos, decir, bueno, ya tenemos un lenguaje, ¿no? Y decimos y ponemos letreros que digan, aquí no discriminamos. Pero eso muchas veces no refleja una visión, una verdadera convicción congruencia, de respeto, de integración. Y eso hay que trabajarlo mucho. No basta con cursos, porque, y regreso a la idea, los libros son geniales, son maravillosos, las pláticas son geniales, pero lo que hay que trabajar es con que la gente de veras empiece a empatizar con el otro. Y no es simpatizarles, ay, qué bueno, eres cotito, ¿verdad? Sí. No, estamos realmente a integrar al otro, comprenderlo, a una verdadera aceptación incondicional. Y creo que ese es el trabajo que como sociedad tenemos que hacer. Y ahí sí parte del trabajo en la escuela, del trabajo con las familias, de lo que aquí podamos hablar. Sí. No es dar términos, es que la gente empatice, que realmente sienta lo duro que debe ser para alguien no poder expresar su amor a alguien en la calle, lo que es no besarla, lo que no es sentir el deseo y poderlo tener en una tienda, tener un libro que hable abiertamente del amor, de la pasión. Mira, esto es una confesión muy fuerte, Hace algunas administraciones, bastantes, aquí en este canal, tuvimos una persona, no en el más alto puesto, pero por ahí cerca, que decía, por favor,
sabemos que están enfermos los homosexuales, ¿para qué los oreamos? Y fue algo aterrador, ¿verdad? Vivir bajo semejantes creencias. ¿Cómo damos marcha atrás pero de veras de origen a esto? ¿Sabes qué, Fer? A mí me parece también que estoy de acuerdo con lo que dice José, en el sentido de que tenemos que trabajar con nosotros como seres humanos, con respetarnos a nosotras mismas, con respetar al otro, a la otra. Sin embargo, es difícil no hablar de la parte política, porque resulta que si no se hacen acciones que se reflejen políticamente y que se informe a la población acerca de cuáles son sus derechos. Por ejemplo, yo no sé cuántas personas de la comunidad LGBTI conoce que hay una cartilla de la CEAF que te dice qué es lo que tienes que hacer en relación a situaciones cuando eres discriminada o violentada por tu orientación sexual. ¿Y dónde se consigue esa cartilla? Sí, se consigue, bueno, en el Politécnico lo tienen, en el Politécnico presentó ¿Se puede la bajar cartilla, por internet? Se puede bajar por internet, la COPRED tiene algunas acciones, hay algunas que quizás no son las mejores, pero hay unas que ayudan, el CONAPRED también, y además hay algo bien importante. En el 2016 se dijo que 2.226, me parece, asesinatos, ¿sí? Están tipificados entre la población LGBTI, asesinatos. No es que haya caminado la persona y se haya caído muerta ahí, sino fue asesinada. Y entonces se fue separando y se ubica que 900 y tantos están ubicados dentro de la comunidad homosexual, ¿sí? Dentro de la comunidad trans están ubicados 226 y solamente aparecen 16 lesbianas, ¿sí? Y entonces, cuando se revisa todo esto es porque todo se coloca en el feminicidio y la propuesta es que se pueda hacer una categoría, ¿no? de ubicar que hay un asesinato a mujeres lesbianas, asesinatos a mujeres transgénero, asesinatos a mujeres bisexuales, asesinatos a mujeres transexuales. Y esto tendría que armar otro nuevo término, o sea, en lugar de feminicidio, lesbocidio. Crimen de odio. Crimen de odio. Crimen de odio en general. Yo no estaría tan de acuerdo con crimen de odio porque volvemos a borrar la palabra mujer, ¿no? Entonces yo estaría más de acuerdo con transicidio, no sé, o lesbocidio. Y otra cosa muy importante es que ahorita que están, por ejemplo, las elecciones, en el Estado de México, la Ciudad de México es el primer lugar donde hay este tipo de asesinatos. Sigue el Estado de México. Una de las grandes ausentes en la agenda de los candidatos es la diversidad sexual. ¿Ya dijeron que no? ¿Sí? ¿Ya no dijeron existe. que no? No existe. ¿Ya se pronunció? ¿3? ¿No? Entonces yo creo que tenemos que no borrar, y por eso no estaría de acuerdo. Yo sé que se maneja como crímenes de odio, pero ahorita si no, no regresamos, Ale. Sí. Qué triste que tengamos que hablar de esto, pero es una realidad. Así es. Gracias por continuar con nosotros y por todas las llamadas y comentarios que ya hemos recibido del tema del día de hoy, pero le adelanto un poquito de lo que se va a tratar el programa del día de mañana para que si quiere también nos empiece a enviar mensajes o también si quiere nos diga, puede venir al programa y participar con su testimonio. El tema es ¿por qué duele un divorcio? Si usted lo ha experimentado, pues sabrá la respuesta. Hay muchas razones porque sabemos que no es nada más la parte legal, todos los desgastes económicos, sino que también hay muchas cosas, hay muchos cambios y sobre todo la parte emocional pues se va modificando y va pasando por diferentes etapas y procesos. Así que compártanos su opinión, sus vivencias en este tema, porque qué tanto influye también lo que nos dicen los demás, el resto de la familia. Cuesta trabajo tomar la decisión por algún tipo de miedo, por el rechazo, también porque hay hombres y mujeres que viven el divorcio como si fuera un fracaso. ¿Duele divorciarse? Sería la pregunta, o duele más estar con alguien que ya no se ama o que en muchos casos nos puede estar lastimando. Compártanos sus experiencias, nosotros continuamos con el tema del día de hoy, vamos a retomarlo viendo el siguiente resumen. Por lo general se habla mucho de los hombres homosexuales. El hecho de ser mujer simplemente hace que a través de este sistema patriarcal, a lo largo de los años, hayamos sido invisibilizadas.
El día de hoy podemos hablar de temas como homosexualidad, como lesbianismo, como la parte transgénero, transexualidad, bisexualidad, gracias a la teoría feminista. Lo primero que tenemos que no dejar de vista es que todas somos mujeres. El problema medular es el valor, o más bien el poco valor que se le ha dado a la mujer. La diversidad sexual es algo que ahora se ocupa muy amplio, que dice mucho y a la vez no dice nada. Lo que es el discurso académico de la diversidad, que tiene más un carácter descriptivo para explicar algo. Soy LGBT, te dice, tiene un sentido político, no tiene una intención académica. La historia de las mujeres y la diversidad sexual es una historia de doble invisibilización. La propia palabra mujer trae una connotación peyorativa, la palabra dama, femenina. Si vamos haciendo análisis de los nombres de las mujeres, hay toda una historia de invisibilización. Me parece muy afortunado este espacio, hablar particularmente de las mujeres por esa invisibilización que hay y toda esta construcción que hacen los medios de comunicación de las mujeres lesbianas, o no están o cómo están. Visibilizar, ¿sí?, la lesbofobia, la transfobia, ¿sí?, la bifobia. Es una cuestión de hacer visible, de ganar espacios, de asignar recursos, de generar políticas, de generar acciones de gobierno, y por ello es muy importante estas discusiones. Hay una deuda histórica con las mujeres. Compensar por todo el daño histórico que se ha hecho a las mujeres, y en específico a las mujeres lesbianas y de la diversidad sexual. Yo vengo de Tampico, Tamaulipas. La organización a la cual pertenezco desde hace 8 años fue constituida por mujeres trans y personas que vivimos con VIH en Tamaulipas. La organización se llama Tamaulipas Diversidad Vida Trans y fue construida por un gran colectivo de mujeres trans y de mujeres también y mujeres que ejercen el trabajo sexual sobre todo, ¿no? Desde la raíz que estábamos viviendo con VIH, yo tengo ya 24 años de vivir con VIH, a la cual se había mucha discriminación, mucho estigma, mucha violencia hacia las personas que estábamos afectadas con VIH y sobre todo tener triple discriminación, ser mujer trans, ser trabajadora sexual y vivir con VIH, ¿no? La parte del reconocimiento también era un obstáculo, reconocernos como mujeres trans, sobre todo la Secretaría de Salud, siempre había esa parte de etiquetarte como persona masculina. Y no reconocer tu identidad sobre todo, ¿no? A pesar de que te ven con esa identidad femenina, existe todavía y está muy latente la cuestión de hablarte por el nombre masculino o negar del femenino, ¿no? Entonces ahí vemos la parte de transfobia que en algunos servidores públicos tienen hacia las poblaciones trans. Hemos ganado 3 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, ha habido recomendaciones a favor de la población, a la cual sí se ha sancionado a servidores públicos de la salud por parte de denunciar y quejarse. De ahí tenemos como evidencia de decirle a la población, aquí tenemos 3 quejas que hemos ganado, pero sí tenemos que tener esa parte de cultura de empezar a generar la denuncia y queja, sobre todo para que esto pueda cambiar y evidenciar a los tomadores de decisiones que sí está habiendo ese tipo de violaciones a las poblaciones afectadas y a las poblaciones que están ejerciendo el trabajo sexual y que tenemos una identidad como mujeres transgénero. Muchas gracias por compartirnos este testimonio a todas las personas que lo han hecho. Gracias porque va sumando todas las ideas y todo lo que queremos transmitir en este programa. Aquí nos dicen en Facebook, Pedro Zavala, me parece que una de las principales causas de la discriminación y la violencia hacia las mujeres lesbianas, transgénero y bisexuales es un gran miedo, como si las acciones de las personas diferentes amenazaran a destruir el mundo rígido en que crecimos. Eso lo hemos visto constantemente en el programa. El miedo y la ignorancia es también lo que hace este tipo de violencia. Eliel también nos dice, hola, soy hombre transexual y es real, existe una discriminación en una sociedad machista, más que eso, mal informada, pero lamentablemente existe más agresión y más discriminación entre la misma comunidad LGBT. Y luego dice, como pedir respeto si entre nosotros no la hay. Saludos desde la ciudad Cuauhtémoc de Chihuahua. Esto también es un punto que está prevalece en las redes. Un compañero mío, muy querido amigo, que bueno, él sentía incluso racista la marcha del orgullo gay, que él se había sentido, él es muy moreno, y que él se había sentido incluso hecho a un lado, o sea, dentro de lo otro que se perseguía, ¿no? Hay que incluir la categoría de clase. Clasista, la categoría racista. De clase social también atraviesa a las mujeres
también atraviesa a los homosexuales, Híjole, también qué atraviesa a las complicado es personas esto. trans. No es lo mismo una persona trans o una mujer lesbiana con educación, con postdoctorado, con una posición económica bien, a una mujer lesbiana en un rancho donde no le permiten ni siquiera la primaria y su destino es la reproducción. ¿Pero qué nos mueve como sociedad para que prefiramos excluir, ¿verdad? O discriminar que aceptar? ¿Qué nos mueve? Pues son los marcos de referencia que tenemos con los que fuimos educadas las personas. O sea, por ejemplo, esto que menciona, ¿no? El clasismo, el racismo, que hay incluso dentro de grupos de colectividades que han sido oprimidas, pues es que también compartimos esos marcos. Y pensemos en la importancia entonces del ámbito educativo para transformar esta situación, ¿no? Y esta otra parte que decía Ale, la importancia del Estado, de las políticas públicas, nos guste o no, es un agente social que tiene que estar involucrado, porque va a ser el que colabore, en teoría, ¿verdad?, al acceso a la justicia. Entonces, también a mí me gustaría como retomar una cosa súper importante, bueno, dos cosas. Por lo que comentaban Sina y José sobre los estados, yo viví en algún momento en Hidalgo, y es dramática la situación, ¿no? Ahí no hay que olvidar, hay dos casos emblemáticos, el asesinato de Fernanda Lavalle, que era una activista trans, y también la violencia política justamente contra Diana Marroquín Gallardo, que fue la primera mujer trans en contender por un cargo político por la alcaldía de Tulancingo, y pues que también recibió un atentado, ¿no? Entonces, no dejar de visibilizar esos casos, porque si bien en la Ciudad de México hay un nivel de denuncia más alto, esta vez porque existen más mecanismos, pero también quedan invisibilizados estos casos de transfobia, lesbofobia en los estados de la República. También con respecto a Hidalgo, porque estos crímenes de odio, estos asesinatos son como la punta del iceberg que oculta toda una serie de prácticas que están reproduciendo esta exclusión, discriminación y odio, incluso en el ámbito educativo. Digo, hubo el caso también en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuando fueron los exámenes de admisión, que a una mujer trans no se le permitió hacer el examen de admisión. Entonces vemos cómo la discriminación es justamente toda esta serie de obstáculos para acceder a los derechos, y no están documentados esos casos. Entonces la importancia también aquí del activismo, del periodismo, para visibilizarlo y hacer presión. ¿Quién lo silencia? ¿El propio gobierno del Estado? Sí. Los propios reporteros del lugar. O sea, es que está viciado ¿sabes? O sea, todo el sistema está viciado. Vaya, hay prácticas que están muy interiorizadas. Las propias instituciones lo ocultan. Las comisiones o las instancias que se supone que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos, en realidad son cómplices o hacen como recomendaciones muy light y que ahí se quedan. Incluso hay recomendaciones con errores jurídicos, ¿no? O sea, porque hay una inconsistencia, no solo por ignorancia, sino también por ignorancia culposa, y que tiene que ver con esta serie de... O sea, con estos, no es suficiente darle cursos a los servidores públicos. Como decían hace rato, o sea, falta este compromiso político, ético, para realmente incorporar todos estos conocimientos. Entonces, se queda corto, o sea, no es suficiente. Es que, por ejemplo, la UNAM ha estado corriendo gente, igual la Secretaría de Seguridad, porque no en el público, la riegan. Pero, ¿y quién les dijo siquiera que tenían que empezar a cambiar su mirada? Yo recuerdo maravilloso en la época de Fox, cuando estaba de candidato, que dijo esto de que toda casa tendrá una lavadora y no será una lavadora de dos patas. Sí, pero otro de los candidatos, que ahorita no ha lugar mencionar porque su hijo está contendiendo, quiso salir a la defensa de las mujeres y dijo, y hay quienes piensan que las mujeres son lavadoras, pero no lo son, aunque lo parezcan. Esa fue la defensa. Entonces, si no empezamos, aunque sea con un curso, me cae que no vamos a empezar por ningún lugar. ¿Sabes Es qué, que es Fer? absurdo. Y sabes que, Fer, tiene también mucho que ver todo esto con a nivel subjetivo. A nivel subjetivo está demasiado arraigada esta idea de que lo masculino es lo valioso, Claro. lo masculino es lo validado. Entonces, si tenemos como modelo esta parte masculina, todo lo que tenga que ver con lo femenino va a ser rechazado. De ahí que haya tanto miedo, muchas veces, de que un hombre quiera feminizarse, ¿sí? O decida, o así sienta, ¿sí? Y entonces la sociedad se asusta mucho ante el hombre que se empieza a feminizar,
porque feminizarse está relacionado con no validación, con debilidad. Pero a ver, ahí estamos viendo, ok, porque traiciona al no querer el poder que supuestamente tiene por el dedo de Dios. Pero No, ¿cómo no es por el reaccionan dedo de Dios. ante la mujer que se masculiniza? Por ejemplo, las trans, bueno, que eran mujeres y ahora son caballeros. O sea, ¿cómo se reacciona ahí? Es que hay una parte que creo que es... Nos quedamos como en la capa de arriba de lo que llamamos diversidad. O sea, simplemente con quién tienen relaciones y ya, y como que ahí nos quedamos. La diversidad es mucho más profunda, no es diversidad dentro de la diversidad, diversidad. O sea, ¿qué pasa cuando una mujer se decide, se reconoce lesbiana y dice, pero no soy feminista? ¿Qué pasa con los grupos? Sí, claro. ¿Qué dice? Pues, oye, sí, me encanta tener, no una pareja, quiero tener varias. Quiero ser poliamoroso. ¿Qué pasa? Creo que justamente algo que tenemos que hacer, sí como sea es todo lo político, por eso insiste, hay un discurso político que hay que trabajar, pero hay uno que hay que hacer personal y entender la diversidad como algo que hay que respetar, que hay que empatizar, que no hay que excluir, que hay que vivir con ello al lado. Y no poner el rollo de que, bueno, sí sé que es lesbiana, pero mientras no me diga nada podemos ser amigas. Oye, ¿por qué esa mientras reflexión? Me respete, ¿no? Exacto. ¿Por qué esas reflexiones de antemano? El trabajo viene justamente en la reflexión con el de al lado, ¿no? Es importante ver al político, pero hay que ver al de al lado, hay que trabajar en familia justamente. Oye, y ahorita ahí que decían los poliamorosos, ok, aquí muy de avanzada y aquí ya se pueden casar 2 mujeres, 2 hombres. ¿Por qué 2? Exacto. ¿Quién Por dijo lo binario. que Exacto, 2? por la cultura monogámica que lo ha venido diciendo y la historia, donde la poligamia también es otra de las formas de diferencia. Es miedo al diferente. Es después del matrimonio igualitario el diluvio. ¿Por qué? Le decía a una amiga, ¿qué va a pasar con el matrimonio igualitario? Me dice, se acaba la humanidad. Le digo, ¿la humanidad o solo los mexicanos? No, la humanidad. Le digo, qué poderosos somos los gays en México. Le digo, pero no importa, sobra la humanidad, que siga la naturaleza y el planeta. Me dice, no, también se acaba el planeta. Le digo, bueno, afortunadamente hay 7 u 8 en el sistema solar. Me dice, se acaba el sistema solar. Ay, no, qué catástrofe. Le digo, oye, las galaxias y todo, o sea, qué poderosos somos. Es decir, hay un miedo al diferente exacerbado, exagerado, que se llega a la catástrofe donde se dice es que los gays quieren formar un imperio desde la ONU junto con los comunistas y los masones y entonces están mandando... Bueno, ¿qué me dices? Las mujeres, para que ¿no? Bueno, sí, mujeres. y cuando la mujer pierde su rol reproductivo, cuando la mujer decide que no es una incubadora más de este sistema, se vuelve en un ser que amenaza al sistema y políticamente amenazante, que hay que controlar, que hay que cuidar. Y entonces, no solo los hombres que renuncian al poder masculino y se vuelven mujeres, sino la mujer que decide sobre su propio cuerpo tener hijos o no tener hijos, cuándo tenerlos o no tenerlos, o el Ya hombre es también, peligroso. se vuelve, entonces, quienes tenemos el derecho sobre nuestros propios cuerpos, nos volvemos políticamente amenazantes, somos peligrosos. ¿Por qué? Porque el sistema no va a tener más de dónde sacar gente. Chantal, mi vida, a ver, cuéntanos tu experiencia, su organización, ¿qué hace? Encantado, que yo vengo del grupo Transformar Trascender, es un grupo informativo, reflexivo y terapéutico para personas trans, ¿no? Y para sus familiares. Llevamos 4 años trabajando, ¿no? Tenemos un pequeño espacio en donde pues hablamos informativo, ¿no? Sobre todo los procesos trans, porque no es uno, son muchos procesos los trans, ¿no? Tan variados y tan nutridos como individuos, ¿no? Reflexivos, justo estas cuestiones de género, de sexualidad, de erotismos, de establecer relaciones. Y qué chido que lo hagan ¿no? extensivo a la familia. Por supuesto. Eso es porque básico es y que, muy necesario. al final de cuentas, justo tiene también que ser terapéutico y tiene que ser un proceso, bueno, al menos desde donde lo proponemos en el grupo, es que tiene que ser un proceso amoroso, tiene que ser un proceso integrativo. Si una persona, cualquier persona trans o que se identifique, ¿no? No binario, etcétera, género fluido, bla, bla, tiene que llegar y nombrarse frente a la familia, ¿no? Ante toda esta ignorancia, todos estos estigmas que se perciben, la familia se cierra, tiene miedo, por supuesto no tiene ni idea del tema, es algo que nada te prepara, ¿verdad? Para que venga tu hijo, tu hermano, tu primo, etcétera. ¿Y qué crees? No, chino, en la torre, no tengo idea, no sé ni siquiera por dónde cacharlo. Tratamos, ¿no?
como de, número uno, que la gente no se sienta sola para vivir estos procesos. Muchas veces las personas trans se aíslan, ¿no? O viene como una especie, obviamente por tanto rechazo y tanto estigma, dicen, no, es que no puedo confiar realmente, no me puedo mostrar realmente, les cuesta trabajo hacer red social, ¿no? También para justo que te caiga el 20, que puedas trabajar a nivel reflexivo sobre todos estos estigmas, sobre cómo luchar por tus derechos, sobre las cosas de las que te tienes que hacer consciente, de las luchas a las que te vas a sumar. Pero eso de hacer valer los derechos, uno tiene derecho al trabajo. Ahí está el primer problema, no consiguen trabajo. Eso está muy grave. Y ya se ha hecho algo para que ahí haya, perdón, pues una cuota compensatoria. La verdad es que deberíamos de empezar por algo. Es que como mínimo, o sea, como mínimo es esta parte de trabajar desde lo comunitario. O sea, tenemos que entender que si no nos salíamos todos juntos, no vamos a llegar a ningún lado. Y también quisiera aclarar como este término de cis, ¿no? Cis es lo que desde las comunidades, ¿no? Y desde las diversidades estamos nombrando. Nos lo vas a tener que explicar regresando del corte. Pero ya, ahorita venimos con eso. En Diálogos en Confianza queremos escucharte. Así que el próximo lunes, el Dr. José Bandera te informará sobre los daños que provoca la hipertensión arterial. ¿Sabías que 1 de cada 3 personas padece esta enfermedad y no lo sabe? Puede ser tu caso. Mejor prevén y evita complicaciones. El martes celebremos a los maestros. Cuéntanos quién era tu maestro o maestra favorita y cómo influyó en tu vida. Quizá fue el que te planteó retos, el que te ayudó a descubrir lo mejor de ti o quizá el que hizo valer tu opinión frente a los demás. Acompaña a Cristina Jáuregui y conoce historias entrañables de algunos maestros. Marisa Escribano te espera el miércoles para descubrir lo que esconde el narcisismo. Hay quien dice que vivimos en un mundo complejo habitado por corazones narcisistas, mentes egoístas y voluntades manipuladoras. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces a personas que creen que el mundo gira a su alrededor? ¿Cómo te relacionas con ellas? El jueves te invitamos a conocer la función de las parteras en la atención del embarazo, parto y puerperio. ¿A qué retos se enfrentan? ¿Sabías que pueden ayudar a reducir la mortalidad materna? Reconozcamos su importante papel en favor de la salud de millones de mujeres en el mundo. Las parteras frente a la mortalidad materna es nuestro tema con Fernanda Tapia. Y el viernes, Carmen Muñoz y los especialistas te invitan a reflexionar sobre los prejuicios que existen en torno al erotismo en la vejez. El intercambio amoroso, los besos y las relaciones sexuales también son parte de la vida de hombres y mujeres que tienen más de 60 años. ¿No lo crees? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341-4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Yo trabajo en una asociación civil que se llama El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana. Nosotras tenemos un espacio que hemos adaptado, también hay un forito donde hacemos teatro independiente bien cerca del Zócalo de la ciudad de Puebla. Y lo que hacemos ahí con nuestro teatro es denunciar, visibilizar, generar conciencias del papel que tenemos las mujeres lesbianas, la visibilidad lésbica que para nosotras es súper importante, ¿no? Ir contra la violencia machista y como ser bien puntuales también en la denuncia pública, señalando precisamente pues estas prácticas de violencia lesbofóbica. Nuestro trabajo es también con una perspectiva lesbofeminista, reconociendo que la heteronorma pues es algo que ha sido infringida forzosamente, ¿no? Y que para nosotras es bien importante como mujeres el que se nos reconozca como ciudadanas, que se nos reconozca como parte de una sociedad que trabajamos, que existimos y que tenemos que hacernos visibles en la política, en lo social, en lo cultural, en todos lados. Este teatro no nada más está enfocado exclusivamente para mujeres lesbianas, sino que para la sociedad en general, porque para nosotras es bien importante cómo la sociedad
puede darse cuenta a través del teatro que existimos y lo que estamos haciendo. Y entonces es bastante receptiva porque nos ha pasado de gente que después de ver una obra de teatro que habla sobre la importancia de los derechos hacia las lesbianas, que nos dice, jamás hubiese yo imaginado, jamás hubiera yo pensado en las mujeres lesbianas, ¿no? Y a través del teatro eso es lo que hacemos, ¿no? Que la gente también comparta cómo han visto a las mujeres lesbianas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de bastantes estereotipos, estigmas que venimos arrastrando las mujeres lesbianas. Para mí el teatro pues ha sido como bien importante porque en el reconocimiento y en la experiencia que he tenido, la gente difícilmente, sobre todo en las comunidades, va a tomar talleres, ¿no? O sea, aparte su tiempo es súper apretado, ¿no? La gente sobre todo que también se dedica al campo o las mujeres lesbianas, en este caso el trabajo, estas dobles jornadas laborales incluso, pues es bien difícil que puedan asistir a tomar un taller. Y entonces para nosotras con el teatro es visibilizar y es sensibilizar, y también es una forma también de capacitar en temas como concretas sobre la prevención de la violencia, el empoderamiento de las mujeres, nuestros derechos, ¿no? En cómo las mujeres podemos ir generando a través del teatro una colectividad en donde todas y todos realmente gocemos de una vida digna y libre. Y contracorriente, porque hay lugares más peligrosos que otros para empezar a empoderarse. Y tenemos aquí a Paulina. ¿Empiezas tú, Paulina, o Gabo? Claro. Va. Paulina, cuéntanos. Mi organización es Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay, AC. Vamos a cumplir 22 años este mes. Es una organización que trabaja para mujeres principalmente, que se asuman lesbianas, bisexuales, heteroflexibles, trans, bicuriosas, de todo. Qué bonito, ¿verdad? Heteroflexible y bicuriosa. Es un grupo incluyente. Claro. Damos talleres los domingos cada 3 semanas para que quien quiera asistir y compartir su experiencia lo puede hacer en un ambiente respetuoso, de confidencialidad. Este domingo tenemos sesión por si quieren asistir. ¿Por dónde queda su grupo? Nuestro grupo solo sesiona en un lugar específico. Estamos por ahí por el metro Cuauhtémoc. Mi teléfono es el 55 10 22 7756. Si quiere alguien asistir, le digo, la reunión es cada 3 semanas. También trabajamos temas de salud, tenemos servicio psicológico, tenemos ahorita un proyecto de asesorar microempresarias, lesbianas, bisexuales y trans. En esta parte de las mujeres trans también hay que decir que hay mujeres trans bisexuales, mujeres trans heterosexuales, claro, y lesbianas, ¿no? Entonces es lo hay que nos mucha explicaban, variedad. ¿para qué ponemos etiquetas? Porque ya nos etiquetan, bueno, primero por qué genitales traías colgando, ¿no? Y luego por con quién te acuestas, y luego resulta que hasta eso es muy difícil etiquetar. O sea, no se hagan bolas. De lo diverso entre lo diverso sí es complejo porque hay quien discute si debemos o no poner nuestras letras. Yo creo que las letras, a quien le acomoden y le funcionen, las puede utilizar. Yo creo que es una herramienta de visibilidad y de exigencia de derechos. Hay quien no las quiere y también es respetable. Yo pienso que, por lo menos en nuestro caso, trabajar en equipo con otras organizaciones en la inclusión nos ayuda más a no estarnos en la parte de solo tu tema o mi tema, sino que son nuestros temas y los tenemos que trabajar para todas las personas. Muchísimas gracias. Por favor, Gabo, y pégate muy bien el micrófono. Hola, bueno, yo soy Gabriela Serralde y yo soy una cantautora, activista, lesbiana, feminista. Entonces yo trabajo con mi voz como una forma de sensibilización. Doy conciertos en donde voy entretejiendo un discurso para sensibilizar a la gente sobre temas diferentes, como obviamente los derechos de las personas de la diversidad sexual, la no violencia hacia las mujeres, y yo me he desenvuelto más en el ámbito de los derechos humanos porque ser una lesbiana, cantautora en el ámbito de la música todavía es complicado. Entonces mi ámbito ha sido el de los derechos humanos. Y también colaboro con organizaciones como el Closet de Sor Juana, que tenemos una lesbian banda, una banda de tambores urbanos que utilizamos para la visibilidad lésbica. Y a mí me parece que el arte es una herramienta fundamental de sensibilización y yo le he apostado a eso haciendo lo que hago. ¿No estuviste también en alguna agrupación antes? Pues he colaborado con
con el Closet de Sor Juana sobre todo. Formo parte del Consejo Consultivo del Closet de Sor Juana, pero he trabajado mucho de manera independiente, pero siempre colaborando con muchas organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género. He sensibilizado a personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en conciertos. Entonces, yo digamos que colaboro con organizaciones de la sociedad civil y con instituciones de gobierno para sensibilizar a empleados y empleadas o al público en general. Y la van a pasar bien porque además van a oír música. Por favor, llámenla para sensibilizar. Gracias, Gau. Gracias. Adelante, porque también tenemos mucha participación en redes y ya en se nos llamadas. hizo fila de llamadas, Fer. Acá nos dice la señora María García, ¿por qué la conductora dijo que la homosexualidad es una enfermedad o escuché mal? Fíjese, María, que le aclaro, no, lo que comenté fue que antes se consideraba una enfermedad y desde el 17 de mayo, este próximo 17 de mayo, se cumplen ya 27 años de que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del catálogo de enfermedades. Oigan, la transexualidad todavía no, ¿verdad? No. Sigue ahí. Está catalogada como disforia de género. Y al estar catalogada como disforia de género sigue estando ubicada como enfermedad, lo que ojalá pronto se pueda quitar. Pues sí. Y del manual de donde se quitó es del DSM-5 ya ahora, sí, que es un manual de psicodiagnóstico, y qué bueno que se quitó porque eso permitió que ya no se viviera como una enfermedad. Ahora, hay un aspecto, digamos, positivo en que aparezca la transexualidad en los catálogos internacionales de enfermedades o patologías, porque hay un capítulo de condiciones especiales. Por ejemplo, la embarazada. La mujer embarazada no está enferma, aunque digamos se alivió, no está enferma, y ella aparece en condición especial. ¿Por qué? Porque los gobiernos utilizan esos catálogos de enfermedades internacionales para destinar dinero al Instituto Nacional de Psiquiatría, al Instituto, para de las diferentes políticas públicas. Y entonces las personas trans a veces necesitan que el Seguro Social les pague la hormonización, los estudios que tienen que hacer para el cambio de sexo, etcétera. Y si no aparecen en una condición especial dentro de los catálogos, a veces los gobiernos no tienen de dónde sacar para eso. Entonces, no quiere decir que aparezcan con disforia de género, pero sí como una condición de una persona, como una mujer embarazada, que requiere atención médica especial. Bueno, por eso lo argumentan. Les continúo leyendo otros comentarios porque estamos con el tiempo, pero aquí los estamos Y atendiendo el cerro todos. de planchar, como decía mi abuelita. Aquí nos manda un mensaje un hombre que nos dice: soy hombre transgénero, pero siempre he vivido como lesbiana. Y mi círculo social incluye muchas lesbianas. Yo siempre he sido muy abierto en mi estilo de vida, pues no se oculta el sol con un dedo. Vivo en una una ciudad pequeña donde todos nos conocemos, y en 2010, dice, yo tenía 50 años, fui agredido a machetazos afuera de mi casa. Lo que gritaba el señor que me agredió, es muy fuerte, y dice, me lastimó las 2 piernas, la cabeza, una oreja y una mano. Quedé con una discapacidad en mi pierna izquierda. El señor que me agredió, un hombre de campo, fue enviado por su patrón, un abogado que trabajaba en el DIF, en el área legal del familiar. Pero ¿cómo y dice, crees? yo siento que la paradoja está en que siendo hombre transgénero heterosexual me agredieron por verme como mujer lesbiana. Y fíjense, nos dice, soy psicoterapeuta, soy caucásica, ojo verde, con maestría. Entonces, para que, o sea, la preparación, la condición no. Acá nos dice, soy otra persona, soy mujer lesbiana de 22 años, decidí ser lesbiana desde los 19 y decirle a mi madre mi decisión. Tuve que iniciar con mi vida autónoma económicamente y emocionalmente porque no lo aceptó, pero sí aceptó a mi hermano mayor homosexual. ¿Dónde quedan los derechos? Lo que hablaba sale de lo femenino, lo masculino, la diferencia, ¿no? En este caso, en esta familia, entre un hijo y una hija. Y también tenemos unos mensajes en Twitter, en donde nos dice Sacha, que es Lira, en Twitter, que este programa discrimina, ya que no invita a personas que no concuerdan con su libertinaje y no hay variedad de opiniones. ¿Qué le contestaríamos, por favor? Aunque claro que es aceptado su comentario, pero ¿qué le podríamos decir? Nosotros no estamos hablando de un marco desde los prejuicios y la intolerancia, sino desde un marco ético de derechos humanos, científico, académico, y que entonces en este tipo de espacios pues no caben
discusiones desde ese nivel, ¿no? No se pueden presentar argumentos de sesgos morales o pseudocientíficos o de sesgos religiosos. En diálogos en confianza se habla con, ahora sí que de todo lo que son argumentos científicos, comprobables, y si no, seguramente los confundiríamos más. Amén de que, voy a volver a mencionar al buen Alejandro Brito, aquel púlpito está muy grandote. Ya tiene muchos foros donde confundir público y tratamos de que pues se merezca su confianza. Por eso se llama diálogos en confianza. Lo que aquí oiga, de veras lo puede constatar. Y si ve un especialista es porque es de fiar. Y eso es algo que la verdad no se paga con nada. Uno cuando es invitado a trabajar en este espacio es una responsabilidad y un gozo muy grande. ¿Quieren decir algo más? Adelante, Alejandra. Quería comentar nada más que la persona que habla y dice que por qué se discrimina y no se invita a quien está en contra. Yo creo que no es de que se invite o no se invite, o sea, yo creo que el espacio está abierto a que pueda estar a lo mejor en el público, o si en un momento dado en el panel llegara a haber una cuestión de no estar de acuerdo, pues también es válido. Sin embargo, a mí me parece que además de que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos, tiene que ver con algo que, bueno, que es mi área de manera más profunda, que es la parte de las emociones. Si nosotros vamos a informar y a visibilizar, en este caso, a las mujeres, para que tengan todos los recursos para protegerse, para ejercer sus derechos, para sentirse libres de ser quienes sean, ¿sí? Tenemos la obligación de estar personas que, por supuesto, vamos a estar de acuerdo con que las personas tienen que ser respetadas por quienes son, no por cómo ejercen su sexualidad. Y yo creo que aquí, en ese sentido, la parte emocional juega un papel muy importante. Estamos aquí para que las mujeres, en este caso, hoy especialmente, independientemente de cómo ejerzan su sexualidad, tengan elementos, para que su autoestima esté más fortalecida, para que encuentren espacios donde se puedan desarrollar de una manera libre y expresar desde la orientación sexual o la identidad de género que tengan. Y no sé si lo habrán notado, pero en diálogos no emitimos juicios, es un espacio de respeto, de contención, de confianza, es un espacio amoroso. Incluso para quienes llegan con historias fortísimas, podríamos concordar o no con ellos o con ellas, pero no se emite un juicio, porque esto no es un programa de debate. Es un programa de información y de canalización. Adelante. Yo creo que una parte que es importante para esta persona, pero cualquier otra que escucha y que siente que no le vibra una respuesta, que tiene su derecho, es darse la oportunidad, a ver, que no me vibra, qué argumento yo tengo para ir en contra y sí hacer un debate, pero un debate desde no solo de una opinión personal, sino con mis bases que tengo para ello. Y pondré un elemento. En una investigación relativamente reciente, se plantea que solo 3% de la gente que respondió han tenido una vivencia erótica con personas de su mismo sexo, pero el 11%, o sea, muchas más, se han visto enamoradas de otra persona. Eso que nos dice, y ahorita regresando. Para que se valga autocuestionarse, no creernos tan firmemente lo que creemos y poderlo cuestionar. Al rato hablamos de estos cursos que aseguran que pueden curar la homosexualidad con unas conferencias, y los que han sido obligados a tomar hormonas y demás, por favor, ahorita hablemos también de eso. Regresamos. Este fin de semana, no olvides sintonizar Diálogos a las 11 de la mañana. ¿Sabes cuál es la receta para la infelicidad? Tratar de ser perfecto y de tener el control de todo. Aunque parece una virtud, el perfeccionismo es una forma de ver la vida bajo una tensión constante que además siempre nos deja con un sabor de insatisfacción. Acompáñanos este sábado para reflexionar en la imperfección de la perfección. Nuestro tema será Nadie es perfecto.
El domingo también hay diálogos, cariños, mimos, juguetes, todo para el hijo único que no tiene la necesidad de compartir el amor de los padres. Pero así como hay ventajas de ser hijo único, puede haber desventajas, como el hecho de no ponerle límites y de sobreprotegerlo. Hay hijos que hasta se sienten consumidos en la identidad del padre o la madre. ¿Qué ganancias y pérdidas tiene el hecho de ser hijo único? No te lo pierdas. Regresamos inmediatamente aquí a nuestro panel y bueno, Abigail, por favor, platícanos. Bueno, vengo del Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Lo que viene siendo el Centro de Apoyo es documentar casos desde el 2007 de transfeminicidios en toda Latinoamérica. Entonces, híjole, ¿cómo andamos? Desafortunadamente, o sea, nos damos cuenta que el detonante el año pasado, en los casos, que pareció como maratón empezar a los asesinatos, ahí nos damos cuenta que desafortunadamente, con lo que estaban comentando hace ratito, que no nada más tener un nombre y un género, una identidad de género, es suficiente. Creo que hay que trabajar más en esas cuestiones, ¿no? Ahí nos dimos cuenta también que la población, desafortunadamente, a pesar de que la persona ya es muerta, ya es asesinada, la siguen tomando como hombre. Ahí hay una problemática también de las cuestiones políticas, porque ahí nos damos cuenta que, o sea, a la chica trans, a pesar de ser asesinada, la seguían tomando como hombre, y lo peor del caso, que decían los casos que venía con abuso de drogas, ¿no? Nos vamos dando cuenta, nos estigmatizan de una u otra manera, en la cual hay que reflexionar esos tipos de cuestiones, ¿no? Sí. De trabajar y visibilizar, o sea, el movimiento de la población trans está ahorita en su mero punto, pero no hay que declinarnos, hay que trabajar muchos en conjunto con los colectivos y las organizaciones civiles, pero sí lo que falta es más trabajar en esta cuestión con las incidencias políticas. Muchísimas gracias. Gaby. Bueno, yo vengo de Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente. Nosotros nos dedicamos a diferentes actividades de difusión de la diversidad sexual. Tenemos uno de nuestros puntos fuertes, digamos, es el trabajo en talleres con chicos, chicas LGBT y sus familiares, ¿no? Aquí, bueno, en nuestros 16 años de experiencia que tenemos, nos damos cuenta como con familiares, las mamás siguen siendo como pues el miembro de la familia que más le entra, ¿no? O sea, más receptiva. Más receptiva. Tenemos también papás, ¿no? Que acuden, pero aquí, pues, bueno, nuestros grupos mayoritariamente son de mamás, de tías, ¿no? De hermanas que buscan entender qué está sucediendo, qué se ha movido en su familia al enterarse de que tienen un hijo o una hija LGBT. Pues también qué sucede con ellas, ¿no? Como mencionaban hace un momento los especialistas, es bien importante trabajar la parte emocional y la postura personal, ¿no? Es un trabajo pues al que le entran las mamás, al que pues nosotros hacemos este acompañamiento en la revisión de los estereotipos, ¿no? Estos aprendizajes, ¿no? De pues muchas veces equivocados que nos llevan a cuestiones limitadas y limitantes para poder abrirnos a la diversidad sexual, pero afortunadamente, pues bueno, las mamás de verdad tienen unos avances pues tremendos, sorprendentes y que nos hacen ver cómo puede haber nuevamente esa cohesión familiar por la que ellos llegan, ellos llegan allí y bueno, aparte también, bueno, en el grupo de jóvenes muchas veces están jóvenes y papás y se ve todavía un avance mucho más grande, ¿no? en el núcleo familiar. Gracias. Adelante, acércate muy bien tu micrófono. Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandra Salazar. Soy coordinadora de la asociación Transformando la GAM. Y quiero hacer una mención de que orgullosamente una mujer transexual y que no necesariamente para ser mujer es porque yo tenga que procrear un hijo. Transformando la GAM es una asociación que se encarga de apoyar los derechos humanos de la población, pero también es una asociación incluyente, porque no importa el sexo, no importa la preferencia sexual, damos bienvenida a todos. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. El 26 de mayo habrá un programa también aquí en Diálogos. El 26 le toca a Carmen, nuestra compañera, de identidad de género. Para quienes ahorita siguen hechos bolas y dicen, no, es que yo quiero mis etiquetas, ¿verdad? Para saber de qué estamos hablando. Bueno, ese día seguramente se podrá explayar más
más en el tema. Te paso el micrófono, por favor, compañera, y ya me voy bajando, pero cuéntanos. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Lola Delgadillo Vargas. Yo vengo de la Asociación Agenda Nacional de Políticas Trans. Nuestra organización se enfoca específicamente a personas trans y mujeres y personas que ejercen trabajo sexual en todo México. Tenemos una red nacional que es el Movimiento de Trabajo Sexual de México. Tenemos presencia en los 32 estados, ya sea de colectivos trans o de colectivos de trabajo sexual. Sobre todo trabajamos políticas públicas, porque... ¿Pero cómo infieren en ellas? ¿Cómo inferimos ¿Cómo en se ellas? acercan y los pela el diputado o la diputada? O sea, ¿cómo le hacen? Mira, estamos en varios escenarios. Por ejemplo, estamos en las mesas de trabajo en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la CEGOP, donde hay mesas específicas sobre diversidad sexual, VIH y otras temáticas. Entonces, desde ahí salen las políticas públicas. También tenemos acercamientos con diputados, senadores, legisladores, ¿Estuvieron gobernadores. en la constituyente o no? También, estuvimos trabajando con la ¿Pero diputada qué pasa Lolki. con otros estados? ¿Qué es lo que pasa con otros ¿Les estados? hacen caso o los bloquean? Mira, hemos tenido problemas, pero sí hemos estado trabajando específicamente con Nayarit, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, donde ya se va a presentar, por ejemplo, ahorita la reforma de cambio de identidad de género, así como en otros estados. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tratamos de empoderar a las personas trans y a las personas que ejercen trabajo sexual a que luchen por sus derechos, porque no todo el tiempo podemos estarnos moviendo y estar atrás de ellos o ser la cara ante las personas, porque también una gran problemática que tenemos aparte, dijeron por ahí, tenemos ya un estigma por ser mujeres, otro estigma más por ser trabajadoras sexuales, otras por ser trans, y otra por ser activista. Ahí sí, ponte una diana, ¿verdad? Porque además no, imagínate, tenemos compañeras, por ejemplo, que tienen VIH o como yo que tienen una discapacidad, entonces seguimos sumando estigma sobre estigma. Entonces es muy importante que demos a conocer esto, porque por ejemplo ya existe el protocolo, bueno, se ha trabajado en el protocolo de la PGR para atención a personas LGBTI, el mismo protocolo de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, el de la Policía Federal, el protocolo de atención, de atención en salud a nivel federal. Lo que falta es empatía, como decía aquel. Exactamente. Y en la Ciudad de México ya se está elaborando el protocolo para la tipificación de los transfeminicidios. Lola, muchísimas gracias. Te voy a pedir que te pases para acá, si no es mucha molestia, para seguir con más testimonios. Irenka, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Irenka Patula Ponte. Vengo de la organización Alianza Feminista Diversa. Es más que nada para la comunidad lésbica, bisexual y las trans. Es ayuda en toda la extensión de la palabra, canalizándola, apoyándola, ayudándola en temas que no se abarcan o se dicen muy poco, como el darle seguimiento, el apoyar a la violencia, pero a nivel jurídico, a nivel MP, porque eso es algo que casi no se ve, no se dice, no se explica, no se ayuda. También a nivel escolar hay muy poco ahí. A nivel de trabajo he visto y me ha tocado que en la diversidad hay mucha violencia entre nosotros mismas. Y desafortunadamente he visto y también me ha tocado de que no siempre es de un hetero a alguien de la comunidad LGBT, claro, sino es por ejemplo, una bisexual a una lesbiana, una trans a un gay y la lista sigue. Entonces es ver la problemática, por qué pasó eso y ayudarla a ayudarlo, sin importar la edad que sea, ¿no? Es abierto. Muchísimas gracias. Vamos por acá, por favor, con Lilia. Lilian, cuéntanos. Yo soy Lilian Rivero, vengo del colectivo Las Otras. Nosotras hacemos teatro y ahorita estamos desarrollando un proyecto junto con la Asociación Civil Teatro y SIDA para mujeres trans privadas de la libertad. Nosotras creemos que el teatro, el arte en general, es una herramienta fundamental para generar cohesión social y también es una herramienta para poder generar denuncia y para que las chicas puedan desarrollar habilidades y demás. Y preferiría que mi compañera Mar hablara del tema porque adelante, Mar. Yo y mi privilegio de mujer cisgénero, ¿no? Hola, yo soy Mar.
Me parece importante empezar por acá. Soy una mujer transgénero, pues tal vez tengo que decirlo así como me ven, no necesito nada ni me hace falta nada. Quería decir también esto, no, las mujeres transgénero no vivimos en cuerpos equivocados. Las mujeres transgénero no somos mujeres que vivimos en cuerpos de hombre. Nuestros cuerpos son de mujeres porque nos identificamos mujeres, nos reconocemos mujeres. No, con todo su cuerpo. Exacto. Dentro de esto existe, bueno, algo que se reconoce como transición. También dentro de la transición hay diferentes tipos de transición. Hay transiciones emocionales, transiciones corporales, transiciones sociales. Tienen que ver, por ejemplo, las transiciones, bueno, la transición emocional tiene que ver con la relación interna que tú tienes con el género. La transición corporal tiene que ver con los cambios que tú decides o no hacer a tu cuerpo de acuerdo con la identidad con la que tú te sientes identificada, reconocida. Y, por ejemplo, pues la transición social tiene que ver con cómo decides que te nombren, ¿no? Por ejemplo, con el cambio de nombre, con el cambio en los pronombres, ¿no? Que pides que te reconozcan, que te llamen en femenino. Me pareció importante aclararlo. También igual mencionar que justo nuestros genitales no determinan nuestra biología, no solo nuestros genitales, existen otros aspectos y pues con lo que se ha hablado también quería decir que las identidades trans, pues lo veo incluso en el programa, representamos un desafío al sistema patriarcal, ¿no? Representamos un desafío al sistema cis heteronormativo que impera en nuestra sociedad y bueno, también tal vez justo aclarar esta confusión que se suscitó, como yo lo he comprendido a través de mi investigación, es las personas cisgénero se reconoce a las personas cisgénero a través de la correspondencia del sexo que les fue asignado con su identidad de género. Es decir, a todos se nos asigna un género, un sexo al nacer y por lo tanto un género, ¿no? El género que se nos asigna está determinado por nuestro sexo, por el sexo que se nos asigna también, ¿no? Entonces cuando alguien nace y se le asigna hombre y su identidad de género corresponde con ese sexo asignado, es una persona cisgénero, ¿no? Cuando la identidad de género no corresponde con el sexo asignado, es cuando se reconoce una persona transgénero. Ok, mira, qué para interesante. aclarar la situación. Vamos para allá con todas las llamadas, porque entre llamadas y que ya tenemos que ir cerrando, dando herramientas para quienes nos siguieron en este programa, aunque no pensaran igual, que eso es lo más bonito y el reto en este momento. Adelante. Sí, Fer, y sobre todo también hay mucha gente que se ha manifestado, ha expresado su opinión en contra de la discriminación y más bien a favor del respeto a todos los demás, como nos lo dicen en un tuit. Ayur dice, dentro de la discriminación se violan los derechos de las personas y surge una conducta agresiva, donde encontramos el respeto a la vida. También Gil nos dice, es triste darnos cuenta de que la tolerancia es una virtud cuando debería ser hábito y parte de nuestra cultura. Jazz Contreras nos dice, felicidades por los temas y por la importante labor social que realizan al informar y difundir. Y también nos dicen en Twitter, Mármol y Terrazo, discriminación, racismo, ignorancia, todo esto a veces no lo enseñamos nosotros. La misma sociedad irracional genera basura visual y cerrazón. Y también acá otro comentario que nos dicen, el verdadero problema es querer agrupar a las personas en géneros, lo pone entre comillas, el cual es un concepto social que debería desaparecer. Independientemente si se es mujer o varón biológicos, cada persona debería vivir como quiera. Eliminar los conceptos de tal cosa de varones o mujeres, realizar las actividades que quiera, vestir y actuar y ejercer su sexualidad como desee, siempre respetando a los demás. José de Jesús, querías tú aclarar algo, gracias. Abundar en uno de los... Sí, hace rato comentaba yo de una investigación acerca de las estadísticas a nivel de números, ¿no? Donde se habla en ese estudio de las personas que sí contestaron, que fue sobre el 50%, el 3 dice sí haber tenido una experiencia con personas de su propio sexo o de su identidad. Y
Pero el 11% comentaba tener una expresión amorosa, haber vivido una fantasía, una relación. Una atracción, ¿no? Una atracción, y eso es sumamente interesante. Porque no significa que porque alguien amo y lo amo, quiera tener relaciones. Puede tener el sentimiento por sí mismo, pero también puede significar que no tengo los recursos para expresar el amor. No me siento protegido para ello. Yo creo que es donde entra muy importante la riqueza que compartieron todas las personas que participaron de sus organizaciones, porque en verdad es sentirnos que no estamos solos, que me pueda acercar a alguien, que alguien me pueda dar su experiencia y sobre todo su estrategia. ¿Cómo le comunico a mi familia? ¿Cómo lo comunico en mi trabajo? ¿Qué hago? Y a lo mejor es prudente no decirlo, pero ojo, no es ocultarlo, es parte de una estrategia. Y una última cosa, yo creo que los valores sí los enseñamos, el respeto sí lo enseñamos. Lo enseño cuando me callo, lo enseño cuando me pongo al lado de una marcha, y eso creo que es importante. Cada uno puede hacer de veras algo. Yo creo también importante, brindando herramientas, las personas que les da miedo el tema, las personas que no saben cómo reaccionar, si mi hermana, si mi hija, si... O que te dicen, es que no es natural. No es natural. Yo creo que tienen que trabajar mucho su autoconfianza, porque, bueno, me gustaría retomarlo después, pero no es el otro, la lesbiana, la que tiene el problema, sino la que tiene la homofobia o la lesbofobia, la transfobia, quien tiene el problema. Claro. Y yo quiero comentar que para mí es muy importante decir que hoy a quienes veo en el público son a puras mujeres. Y esa es la parte más importante. Son mujeres las que están en el público compartiendo desde su afectividad, desde su orientación de género, bueno, su orientación por ahí sexual. hay 2 chicos. Sí, ¿no? Pero a lo que digo es... puras mujeres. Puras mujeres. Son mujeres, todas son mujeres los que están allí. Entonces, esa es la parte que me da mucho gusto porque son mujeres lesbianas, son mujeres bisexuales, son mujeres trans, y todas somos mujeres y nos merecemos una vida mucho más digna. Un respeto a lo que somos como mujeres. Pues ahora, para que se valga, que pues usted lo vaya digiriendo. Gracias.